Seguimos conversando con Fran Aristia aquí en Dinámica Económica sobre seguridad social y cobertura a propósito de una nueva resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Hay algún otro tipo de cobertura adicional, Fran? Mira, se aprobó la cobertura de 40 nuevos medicamentos ambulatorios. Es decir, dentro de la cobertura de 12,000 pesos que tienen los afiliados. Sí. ¿Sabe que los afiliados tienen derecho anualmente a una cobertura de 12,000 pesos de medicamentos ambulatorios? Pero que muchas veces la mayoría cuando uno va te dice, no, que eso no lo cubre, que ese medicamento no lo cubre, que ese medicamento no se cubre. Porque el Plan Básico de Salud nada más cubre los medicamentos que figuran en ese listado. Exacto. Entonces agregaron 40 nuevos medicamentos. 40 nuevos medicamentos al listado. Sí, es que esos medicamentos fueron incluidos recientemente en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, la idea es que el Plan Básico de Salud por lo menos cubra los medicamentos incluidos en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Por eso incluyeron esos 40 nuevos medicamentos. También se aprobó la siguiente cobertura. Cobertura, consulta domiciliaria de psicología. Ah, sí, eso no existía. No, eso no existía. La domiciliaria no. El Plan Básico de Salud no contemplaba la consulta domiciliaria. Hay algunas que son pruebas de cultivo en medio líquido, con prueba de sensibilidad de drogas de segunda línea, prueba molecular diagnóstico de TB, eso ya son asuntos de los médicos. Sí, procedimiento más sofisticado. Prueba molecular para determinar resistencia de medicamentos de segunda línea, puerto para vía central periférico, aguja para puerto, todo eso se aprobó. Sí, pero ya esos son asuntos que tienen que ver con procedimientos. Un procedimiento de médico. Los médicos. Son más sofisticados, sí. Exactamente. Esa parte. Pero se puede decir que de la ampliación de la cobertura más trascendente lo que tiene que ver con la inclusión del tratamiento de los senos agigantados para hombres, para mujeres. Para hombres y mujeres, sí. y el asunto de los medicamentos, que se amplió entonces la lista de medicamentos que están incluidos en esa cobertura de los 12,000 pesos. Correctamente. Sin embargo, el Consejo claro, se aprobó también un listado de medicamentos para el programa prioritario de salud pública, FONSA. Sí, el FONSA. Bueno, que es otro elemento nuevo. Sí, se aprobó un listado. Que es cuestionable eso por lo que te dije anteriormente. O sea, yo creo que salud pública tiene su presupuesto y el Estado que debe cubrir todo lo que venga, que proceda de salud pública. Pero en la resolución contan los medicamentos que van a tener cobertura a través de ese programa del Ministerio de Salud Pública. Del Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Sí, que es lo que dijimos, el FONSA que va a tener una partida de 5,50, 5 pesos con 50 centavos. Exactamente. Dentro de la cápita. 5.05. Bueno, 5.05, sí. 5 pesos. Es decir, que la tesorería ahora va a dispersar a partir del mes de noviembre el 5.05 sí, al FONSA. Y los 199 pesos con 27 centavos a la ARS. A las ARS. Exactamente. Entonces, Fran, en materia de pensiones también hubo modificaciones, hubo cambios. Correctamente. Sí, hay una resolución que es la 624.05, que es muy importante para los afiliados. Tú sabes que el 20 de mayo del presente año, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 0305 del 2025, mediante la cual declaró no conforme con la Constitución la edad límite para recibir la pensión por discapacidad. Tú sabes que originalmente, cuando una persona lo pensionaban por una discapacidad, cuando cumplía 60 años, la compañía de seguro le dejaba de pagar la pensión por discapacidad, en virtud del contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. Pero después eso fue ampliado. Luego el Consejo lo elevó a 65 años. 65 años. O sea que si te dan una pensión por discapacidad, usted está pensionado por discapacidad, pero cuando cumple 65 años la pensión se acaba. Entonces te queda en el aire. Exacto. A menos que tenga acumulado o vaya acumulando algún tipo de fondo adicional con base en la misma pensión. Exacto, pero tú sabes que este es un sistema relativamente nuevo, un sistema que, bueno, la primera cotización fue en junio del 2003. Sí.
los afiliados no han cotizado lo suficiente No. para tener derecho por lo menos a una pensión digna. Inclusive, tú sabes que yo he hecho los cálculos, si un trabajador cotizara 30 años y se retira a los 60, le van a otorgar una pensión por vejez con una tasa de reemplazo del 35.3% de su salario. Si una tercera parte. Exactamente. Si un trabajador gana devenga un salario de 100,000 pesos, va a recibir una pensión de 35,300 pesos. Sí, exactamente. Por consiguiente, tú sabes que la pensión por discapacidad, Esteban, la pensión por discapacidad total es igual al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Sí. Entonces, no es justo que si un trabajador ha sido pensionado por una discapacidad, que al cumplir los 60 años, o 65 años, 65. le dejen de pagar su pensión por discapacidad para recibir una pensión por vejez, cuando la pensión por vejez es muy inferior a la pensión por discapacidad. Ahora, entonces ahora lo que se determinó ahora, entonces, que no va a ser hasta los 65 años. Exacto. La pensión por discapacidad va a ser de manera vitalicia. Vitalicia. Tú sabes que yo he puesto eso en varios proyectos de ley, de manera que si a un trabajador lo pensionan por una discapacidad, al cumplir los 60 o 65 años, así yo lo he concebido en varios proyectos de leyes que he elaborado, que el trabajador tenga derecho a la pensión que resulte de mayor monto entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. Y que si la pensión que resulta de mayor monto es la pensión por discapacidad, que el trabajador, es decir, que los fondos acumulados por el trabajador en su cuenta de ahorro individual sean transferidos a la compañía de seguros para que asuma el riesgo de pagarle la pensión de manera vitalicia. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Eso es lo que fue que aprobó, ahora el Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces se le van a transferir los fondos a la aseguradora para que sea vitalicia. Ahora, exactamente, eso no va a ser retroactivo. No. Ahí cuando le digo que no va a ser retroactivo, supongamos que tenemos ahora mismo una persona que tiene 63 años, que lo pensionaron por discapacidad, qué sé yo, a los 58. Por poner un ejemplo, tiene 63, dentro de 2 años cumple 65, pero esa persona no se va a beneficiar de ese... Lamentablemente. Eso es a partir de lo que vayan a ser pensionados por discapacidad a partir de ahora. La resolución dice a partir del 20 de mayo, que fue la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, todo el que fue pensionado por discapacidad, que uno dice que no son muchas personas, pero aquí se producen situaciones. Desde mayo de este año en adelante, todo el que se ha pensionado por discapacidad recibirá una pensión vitalicia y no hasta los 65 años. Exactamente. Mira, hay algunos que se quejan de esa disposición del Consejo. Mira, la ley, en el caso de la pensión de sobrevivencia, lo establece, que la pensión de sobrevivencia se va a financiar con la prima, que es 0.95 del seguro de vida y de discapacidad. Es decir, tú sabes que la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, es decir, de pensiones, es 9.97% del salario. Del salario, sí. Ahora, de ese 9.97, yo te he comentado que hay un 8.40 que va a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador para su pensión por vejez. Sí. Pero de ese 9.97 hay un 0.95 que va a una compañía de seguro contratada por la AFP para administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia, el 0.95. Mucha gente, hay algunos técnicos que dicen que con esa prima, las compañías de seguro que tienen grandes beneficios y que podían financiar la pensión por discapacidad de manera vitalicia, sin que se le transfiera los fondos ahorrados por el trabajador en su cuenta de capitalización individual. Hay esa queja de algunos técnicos en seguridad social. Ahora lo que se está disponiendo es que entonces le transfieran esos fondos. Sí. Y al transferir esos fondos ahí tú tienes ciertamente una situación, porque además, ¿qué pasa si esa persona ahora va a tener la pensión vitalicia? Le transfirieron sus fondos le van a transferir sus fondos a la compañía de seguro. Pero si él muere a los 70 años, su cónyuge viuda o viudo recibe la pensión. No recibe la pensión. Ya se queda ahí. Exactamente.
Ese es un inconveniente que tiene esta nueva disposición. Sí, ahí hay Ese es un inconveniente. Sí, eso es alguna de las quejas que han planteado algunos técnicos. Y por ejemplo, si una persona tiene, vamos a suponer, 9 millones de pesos ahorrados en su fondo de pensiones y sufre una discapacidad permanente para el trabajo, a lo mejor esa persona no tiene interés en que le den la pensión por discapacidad de manera vitalicia. Pero yo te voy a decir una cosa. Me imagino que esa opción existe. La opción de que ese trabajador diga, no, yo no quiero pensión vital por discapacidad y tengo un fondo acumulado ahí, tramitar quizás que se lo devuelvan o que le den una pensión con lo que tenga acumulado. Buena observación de tu parte. Exactamente, es opcional. Cuando un trabajador solicite su pensión por discapacidad, en el formulario que va a llenar de solicitud de la pensión por discapacidad, debe de expresar si autoriza o no autoriza la transferencia de su fondo a la compañía de seguro para recibir la pensión por discapacidad de manera vitalicia. Sí, eso está establecido en la resolución. Tiene la opción de decir, no, que me la den hasta los 65 y que luego entonces con mi fondo ahí acumulado yo me administro. Sí, pero entonces el trabajador ahí tiene el riesgo de que lo que le salga de pensión por vejez, exactamente, a lo mejor menos del monto que él tiene. No, y cuando se termine, los fondos de pensiones van a dejar de pagarle la pensión. Sí. Menos no, pero también existe también la contratación de un seguro para eso. Sí, pudiera ser. Sí. Si tiene el fondo suficiente, porque a veces no hay fondo suficiente para contratar un seguro de renta vitalicia. Porque el seguro de renta vitalicia también es la opción que está dentro del sistema. O sea, que tú tienes el monto y dices, bueno, mira, tu pensión va a ser hasta que se te agote el fondo, o tu pensión puede ser también vitalicia, pero tienes que entonces firmar un contrato, que es lo mismo, que tú lo que estás transfiriendo a la aseguradora ese fondo. Pero siempre va a ser menor. Oye, la pensión... Es muy difícil que termine por en un 60%. Es muy difícil. Muy difícil. Y ese salario esa pensión no se ajusta por inflación ni nada, se queda igual siempre. No se ajusta por inflación. Se ajusta por inflación. La pensión por discapacidad. La por vejez no. Por vejez no se ajusta por inflación. Oh, te volver ese alimento no sabía. Sí, porque depende de los ahorros que tú tienes acumulados. Ajá, exactamente. Entonces no se ajusta por inflación. No se ajusta por inflación. Pero mira, esta resolución también tiene un inconveniente, Esteban. Bueno, de ese inconveniente vamos a hablar cuando retornemos, para que el tiempo no nos complique. Volvemos en breve, Dinámica Económica.